amigos? Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Luna Creadora. Hoy día tenemos una invitada especial, ella es Margot Arteaga. Margot, gracias por estar presente. ¿Cómo estás? Hola Susan, primeramente muchas gracias por invitarme a este espacio, sé que es muy especial para ti. La verdad me siento un poco nerviosa, pero feliz y bien de haber aceptado esto, porque para mí es muy importante. Gracias por considerarme en uno de tus primeros programas. Gracias, Margot. Cuéntame, ¿te recuerdas cómo nos conocimos? Claro que sí. Yo me acuerdo que primero busqué al doctor Jorge Gil, que en paz descanse. Cuando él dejó de existir, yo buscaba a sus sucesores. Jorge Gil había hecho unos videos de uno de sus estudiantes que él consideraba más. Y me acuerdo que cuando vi tu video, él dijo que te consideraba como una de sus hijas. Sí. Y yo decía, debe tener algo especial esa persona para que la considere así. Cuando empecé a ver tu testimonio de vida, me impactó bastante. Sobre todo tu sencillez. Eso me impactó y dije, yo tengo que buscarla a ella. Y no voy a parar hasta conseguirla. Y yo voy a acercarme tanto a ella que yo voy a aprender mucho de ella. Y así fue cuando me invitaron al club de las 5 de la mañana. Sí, el club. Sí. Ese club para mí significó mucho porque durante un año pude leer todos los días sin parar, ni sábados ni domingos. Porque me acuerdo que para ese entonces yo ya tenía la rutina de levantarme a las 4 de la mañana. Pero llegaba a las 5, era un play y yo no podía abrir las cámaras porque yo ya estaba en los quehaceres de la casa con mis hijos y todo eso, pero para mí el club de las 5 de la mañana significó bastante en mi vida. El escucharte, el guiarnos, el hacer despertar muchas cosas entre nosotros, la verdad que yo voy a estar siempre agradecida contigo. Porque para mí fue volver a vivir, fue volver a retomar esos sueños que Margot los había apagado inconscientemente. Porque a veces con las creencias limitantes, con los paradigmas que te hacen las personas, tu propia familia desde pequeña, tú piensas que estás haciendo las cosas bien. Pero por ahí llegó un club de las 5 de la mañana, llegó Susan Lisa y muchas personas con ella, donde me di cuenta que ser mamá no significa dejar tus sueños al lado. Exacto. Yo entendí que ser mamá es que tus hijos se convierten en ese motor, pero a una revolución de caballos, pero a todo dar, y que te impulsen a llegar junto con ellos y con tu esposo a esos sueños que tanto has deseado, ¿no? Y para mí, leer libros, más que es despertar a esta leona, que yo lo digo, así me considero, es que me enseñó a ser mejor mamá. Me enseñó a ser mejor mamá y tal vez a no cometer los errores que cometí con mi hijo el mayor, con el segundo. Y también entendí que no hay un libro que te enseñe a ser la mamá perfecta, porque la mamá perfecta no existe y tampoco pretendo hacerla. Ser una mamá que acompañe a sus hijos y que sirva a uno de ejemplo, porque si tú te quieres, si tú te amas, si tú te valoras, eso vas a enseñar a tus hijos. Y sí, o sea, me hace recordar cuando yo inicié en el mundo del emprendimiento, yo también luego tuve mi primer hijo y me desconcentré totalmente de mis metas y me concentré en mi hijo, ¿no? Y creo que muchas mamás pasamos por eso, ¿no? De que dejamos de lado todos nuestros sueños, nuestras metas y pensamos que, bueno, ya, o sea, ahora mi sueño es que mi hijo esté bien, ¿no?
pero dejamos de lado todo lo que alguna vez hemos pensado, ¿no? Y yo recuerdo cuando inicié en bienes raíces, me recuerdo igual con Jorge, ¿no? Con Jorge, que yo también lo consideraba mi papá rico, le decía. y recuerdo que volvía a soñar, a pensar que, oye, sí se puede ganar dinero, ¿no? Oye, sí se puede hacer proyectos. Recuerdo inclusive que hasta, como tú lo mencionaste, en la etapa del COVID, ¿no? Hasta con dinero puedes ayudar a sanar a las personas, ¿no? Recuerdo a mi papá en ese entonces, que también se puso mal, que pude solucionarlo, ¿no? Y yo dije, oye, ¿y si esto lo enseño? ¿No? ¿Y si esto lo comparto? Y saqué el club, me recuerdo, dije, el 4 de enero va a iniciar, algo así dije, porque creo que era el lunes. Y dije, todos los que quieran sumarse, ¿no? Todos los que quieran sumarse, voy a iniciar el club el 4 a las 5 de la mañana. Y entraron 200 personas. Yo pensé que iban a entrar pues 30, ¿no? Entraron 200 personas y poco a poco comenzamos a leer, a aprender. Y los libros son tan importantes que nos ayudan a cambiar la mentalidad, ¿no? Son como experiencias de todas estas personas que han escrito, que de lo que ellos han escrito, de, digamos, su experiencia de 7 años que lo han puesto en un libro, tú en un mes ya has adquirido esa experiencia. Y a mí me gusta mucho lo que dices de que volviste a soñar, ¿no? Volviste a soñar, porque como mamás dejamos de lado eso, ponemos en prioridad el esposo, los hijos, la familia, ¿no? Es más, los sueños del esposo están por encima de nosotras. Y cuéntanos, ¿cómo es que decidiste, ¿no? Volver a reactivar tus sueños? ¿Cuál fue ese conocimiento que dijiste, oye, ¿por qué no otra vez regresa esa Margot de antes? Sí, mira, cuando yo volví a retomar mis sueños, era como volver a esa página del libro y decir, mira, esto era la relación de tus sueños. Retómalos, lo puedes hacer. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que tú nos preguntabas en el club, ¿no? O sea, ¿qué es lo que soñaban hacer antes? O sea, ¿cuáles eran sus sueños? Y la verdad que yo cuando lo que más me impulsó fue ver a mis hijos. Entonces yo dije, yo voy a romper esta cadena. No voy a hacer lo que hicieron conmigo, ¿no? Inconscientemente, porque a veces tus padres te dejan muchos paradigmas, sí, que a ellos también le enseñaron de esa manera, ¿no? Entonces yo dije, voy a romper esa cadena en mi familia y voy a demostrarle a mis hijos que si uno realmente quiere hacerlo, lo puede. Uh-huh. Y que no hay limitantes, porque las limitantes te pones tú. Y con todo y miedo, yo dije, lo voy a hacer, porque yo también antes compraba terrenos, pero no lo compraba con el conocimiento. Y a mí siempre me ha gustado bienes raíces, pero yo decía, no soy arquitecta, no soy ingeniera, no soy abogada, no soy topógrafa. O sea, ¿cómo lo voy a hacer, no? O sea, no coincide eso, no hay coherencia. Pero como yo ya le escuchaba también a Jorge Gil y a ti, o sea, yo decía, sí se puede, uh-huh, sí se puede. Margot. Y si sí funciona. Y si sí funciona. Porque siempre en mi mente era de que, no, estás loca, estás pensando, no, esto no, o sea, no va a funcionar, ¿no? Entonces, en muchas charlas, muchas cosas que hemos compartido, Susan, en el club, en muchas reuniones que hemos tenido durante ese año, porque para mí ese año fue un año de transformación total. Siempre tú decías, ¿y por qué no se dicen a ustedes mismas? ¿Y si funcionan? Entonces yo cada vez que pensaba, me saboteaba yo misma, me autosaboteaba. Venía esa vocecita, ¿no? Yo decía, ¿y si funciona? Uh-huh. Entonces es por eso que yo decidí ir. O sea, sí o sí, esto va a funcionar. Con un miedo no te imaginas, uh-huh, porque es diferente a que tú
te vayas por algo cuando eres soltera. Claro. Pero cuando tú te vas, cuando eres mamá, eres esposa, o sea, el miedo es mucho más fuerte o pesa mucho más, no sé, o tu mochila pesa más, ¿no? Algo así lo sentía yo. Pero dije, si ahora no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? O sea, ¿esperar otro COVID? No. O sea, dije, lo voy a hacer ahora, pase lo que pase. Porque al final, si esto no funciona, lo intenté, pero no me voy a quedar con esa duda de que si hubiera funcionado, o si hubiera, no, porque los libros te decían muchas cosas, te traían muchas enseñanzas, y lo que yo aprendí es leer, invertir en conocimiento, pero también accionar, porque de nada te sirve tener tanto conocimiento si tú no accionas. Entonces, con todo y miedo, yo comencé a accionar por mis hijos. Eso fue mi motor, y hasta ahora, y creo que siempre va a ser mi motor, así ellos crezcan, ¿no? Sí. Y una vez escuché, ¿no?, que decía, no puedo hacerlo porque tengo hijos, ¿no? No puedo porque no tengo tiempo, o no puedo hacerlo porque no tengo dinero. Y recuerdo que escuché esa frase que decía, ¿por qué no lo cambias? Y dices, porque tengo hijos, tengo que hacerlo, ¿no? Porque no tengo dinero, tengo que emprender, ¿no? Claro. Porque no tengo tiempo, tengo que iniciar esto, ¿no? Porque al final hay la meta final es justamente por tus hijos, ¿no? Cuando yo escuché esa frase, recuerdo que luego también les compartía, ¿no?, a ustedes, porque decía, en realidad, algunas veces nosotros pensamos que los hijos son una limitante, pero debería ser tu mayor motivación, ¿no? Y yo viajaba, ¿no?, con Kikín, viajaba a mis conferencias, a los eventos, y también una forma era como para demostrar que no hay limitante aunque tengas hijos, ¿no? Claro, o sea, pero Susan, claro, tú puedes viajar, pero porque hay dinero, ¿no? Yo diría, ¿no?, ahora, pero entonces tienes que hacer más dinero para poder viajar con tus hijos, ¿no? Sí. Porque tus hijos son el motivo. Claro. Y cuéntanos, a ver, bueno, esto está bien interesante, ¿no? Está bien interesante porque me dices, tú estabas pensando, ¿no? ¿Y si sí funciona? ¿Y si sí? Ahora, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer proyecto? A ver, cuéntanos. Mi primer proyecto fue justamente con una de las personas del club, que hoy en día considero es un gran amigo. Yo siento que es un aliado, que nos hemos ayudado mucho ambos. Y hoy en día me alegra bastante que esté creciendo mucho. Yo comencé primero a invertir con él y también contigo. Pero la verdad para mí fue un monto que para mí era wow, o sea, era lo máximo, ¿no? Porque era lo único que yo tenía. Pero también el miedo, porque yo ese dinero lo consideraba no mío, sino como el dinero de mi familia. Y era un ahorro que nosotros habíamos tenido, ¿no? Entonces, para mí, invertir ese dinero significaba muchas cosas. Porque hasta incluso me acuerdo que yo le pedí permiso a mi esposa. Y le dije que si eso no funcionaba, que yo iba a volver a trabajar y le iba a devolver sol por sol eso a la caja de la familia, ¿no? Entonces yo decidí aventurarme, porque como profesionalmente no había algo que me conectaba directamente con bienes raíces, yo decía, pero tal vez invirtiendo pueda hacer una conexión directa, y así comencé. Claro. Entonces, para mí, el invertir me ayudó bastante. Y hoy en día las cosas han cambiado. Sí, para mí, o sea, eso fue mi primer proyecto, invertir. ¿Y tienes algún proyecto inmobiliario? Sí, después de las inversiones, uno se podría decir de las estrategias según mis conocimientos, porque siempre me han gustado los números, las finanzas. Yo comencé a invertir con varias personas que hacían diferentes tipos de proyectos dentro del rubro inmobiliario. Entonces, y de todos ellos, el que más me gustó, o que yo vi que encajaba conmigo,
era antes de remates judiciales. Es por eso que yo justamente con este amigo nos reunimos y hicimos el primer proyecto de antes de remate judicial. Fue un proyecto muy bonito que se negoció de una manera bien loca, porque se suponía que él estaba, ya había hecho más proyectos y yo recién comenzaba. Nos habíamos quedado en una hora a reunirnos con el dueño porque ya se iba a cerrar el precio, y él no llegó porque tuvo que hacer otras diligencias, otras reuniones, no llegó. Y la verdad que yo, al estar sola, automáticamente mi cerebro conectó todos los cursos que he tenido y decía primer paso, segundo paso, y la verdad que solamente dejé fluir y terminé cerrando con el Señor yo sola. Wow. Y este amigo llegó y ya prácticamente para cerrarlo, ¿no? Y ya teníamos que ir como a ver, para confirmar. Para confirmar, llegó. Y la verdad que yo le agradezco tanto al momento, al universo, creo que yo fue, que eso ha sido que ese miedo en ese primer proyecto se me vaya. Estabas con adrenalina. Estaba con adrenalina, la verdad, no sé de dónde lo saqué, pero yo, o sea, al comienzo tenía un miedo, pero de ahí simplemente dejé fluir. Fue un proyecto muy bonito, fue en Lince, un departamento de 110 metros cuadrados, primer piso con cochera. ¿A cuánto? Se vendió. ¿A cuánto lo adquirieron? Lo adquirimos, a ver, más o menos un aprox de $80,000 y lo terminamos vendiendo a $150,000. Wow. Sí. Y para mí fue algo muy, o sea, algo muy loco, algo muy real. Pero yo decía, esto sí funciona. Y la verdad que cuando cobré la primera ganancia que nos repartimos, yo hasta no lo podía creer. Porque la verdad que yo antes trabajaba normalmente en una empresa y el sueldo pues era, como era, yo soy técnica y siempre tuve esa limitante de que no podía ganar más de 3,000, 4,000 soles porque era técnica, ¿no? Y al yo ver ese resultado, dije, esto sí funciona. ¿Y cuánto fue tu primera ganancia? A ver. Fue un aproximado de 10,000. 10,000 soles. Sí. Wow. Y eso fue en una operación. En una operación. Sí. Entonces, la verdad que yo me sentí muy bien. Claro. Yo me sentí muy bien. Y desde ahí dije, esto es lo que quiero. Y sí funciona. Y sí funciona. Y si sí funciona, Margot. Sí, entonces ahí como que comencé a capacitarme más, en verdad sí, porque yo era consciente de que había muchas cosas que me faltaban. Entonces yo, como ya tenía el hábito de levantarme muy temprano, ya lo usaba esas horas ya para capacitarte. Yo cualquier cosa que yo veía en el transcurso de las negociaciones y todo, yo me autoeducaba. Y de ahí me iba con los especialistas, pero ya con un conocimiento, claro. Y hacía mis preguntas. No ibas de cero, no iba de ya cero. Sabías qué preguntar. Ajá. Entonces, los especialistas me alimentaban mucho más de eso, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que, si uno quiere lograr algo, primero tiene que capacitarse bastante, porque no es tan solo un curso, no es tan solo que la primera vez te funcionó y ya no. Para mí era seguir capacitándome, porque dentro de ese rubro que uno trabaja con inversionistas. Y como yo ya sabía en carne propia de cómo había comenzado, yo valoro mucho a los inversionistas, porque sé que juntar ese dinero que ellos tengan, así sea el mínimo que a veces no uno pide para que puedan invertir, para mí es cuidar bastante a los inversionistas. Y para eso tienes que tener más conocimientos para que haya menos probabilidad de que no funcionen y que tú lo hagas funcionar, pero con conocimiento.
¿Y después de eso tuviste más proyectos? Sí, hice otro proyecto, compramos un chalet en Miraflores. Eso también rompió, perdón, mis paradigmas totalmente, porque yo vivo en Ate aún todavía. Y la verdad que antes de ese proyecto de Miraflores, yo tuve un proyecto que no salió bien con compra de aires por un mal estudio de columnas. Siempre para mí las columnas se me han quedado ahí bien. Entonces para mí alguien vino, un amigo muy cercano también a mí, y me dijo, yo sé que vas a salir de esto, porque en ese proyecto yo me endeudé 60,000 soles con el banco. Mm. Y la verdad que para mí era de que esto, o sea, Margot, no funciona, ¿qué estás haciendo? O sea, no. Y decía que hasta aquí nomás llegó, ¿no? Entonces, pero para mí ese proyecto, hoy en día, yo agradezco bastante, porque ese proyecto, si el club había despertado a la leona, este proyecto le empoderó a la leona, le empoderó totalmente. Y sí, yo dije, yo este año voy a hacer que gane más de 60,000 soles, porque mis sueños no valen 60,000 soles, Uh-huh. mi objetivo no vale 60,000 soles, y en mi familia no va a venir abajo por 60,000 soles. Este año yo voy a hacer que gane más de 60,000. Uh-huh. No sé cómo lo haré, pero yo voy a hacer que suceda. Y es ahí donde comienzo a hacer más proyectos. Ah. Y ahí viene... No te paralizaste. No me paralicé, más bien hizo que... Pero, ¿y qué cosas fueron que no calculaste para que ocurra eso, ¿no? Para que podamos aprender. Mira, de los aires, lo que a mí me dejó la gran lección es que tú tienes que ir con tu personal de confianza. Porque Personal técnico. Técnico de confianza. Uh-huh. Ahora, un ingeniero, pero un ingeniero especialista en columnas, ¿no? Estructural. Estructural, ¿no? Claro, uh-huh. Porque yo cuando compré esos aires, incluso quien me recomendó, el dueño era una persona de confianza, pero según los datos que él me mencionó, la casa había sido construida por un ingeniero. Y yo creo que es... ¿En qué nivel estaban los aires? En el tercero. Ah. Entonces, según la información, tenía para 5 pisos más azotea. Entonces, para mí era un golazo. O sea, aparentemente todo iba bien. Porque incluso las columnas eran columnas muy gruesas. O sea, tú mirabas y decías, wow, esta es. Pero cuando ya comenzamos a ver más seguido los planos, porque sinceramente yo no sabía leer planos, ya cuando fui con los ingenieros especialistas, las zapatas no eran las adecuadas. Los fierros que se habían utilizado en esos muros tampoco. O sea, eran muros gruesos, pero no se habían utilizado los fierros que deberían ser para un multifamiliar. Entonces, el tercer piso podía construir, sí, pero con drywall. O sea, no iba el proyecto. No iba. Simplemente no iba. Pero ya lo habías comprado. Yo ya lo había comprado. Incluso ahí lo que hice es desalojar a un precario. O sea, también. O sea, ahí en ese proyecto hice todos los cursos que había tomado. Hasta negocié con los precarios, hicimos conciliación, desalojamos al precario. ¿Los precarios estaban viviendo en el tercer piso? No, vivían en el segundo piso. Como la casa era grande, vivían mitad los precarios y mitad el dueño. Entonces yo ayudé, porque el señor también era mayor de edad, lo ayudé a desalojarlo. Entonces todo iba bien, pero ya cuando comenzamos a hacer los estudios para ya comenzar a construir, ahí recién vino esta información. Y yo ya, para desalojar al precario, yo di los 60,000 soles. Entonces yo ya me había endeudado con el banco. O sea, esa negociación de los 60,000 era para el precario. Para el precario. Porque el señor recibió ese dinero del precario, porque los dos iban a ser socios, iban a abrir una empresa. Pero como vino la pandemia, no funcionó y el señor había usado ese dinero en X cosas.
y no tenía para devolver esa cantidad. Y tú se la diste. Y yo se lo di. Pensando que todo iba a estar claro, ok. porque eso era como parte de pago de los aires. No. Entonces dije, bueno, no hay ningún problema, está bien, ¿no? Todo se hace esto así. Pero cuando no funcionó, o sea, cuando nos dimos cuenta, mejor dicho, de la información errada, yo lo que hice es hacer un préstamo con garantía hipotecaria con el señor y lo elevé a registros públicos. Eso me aconsejó también un amigo abogado que me ayudó con este tema. Y finalmente, esto cómo se cierra después de un año. Porque yo lo que hice es, los mismos intereses que el banco me cobró, lo cobré a él. Y prácticamente fue como una inversión, que después de un año me devolvieron el monto más los intereses. Entonces, bueno, pero internamente con los otros proyectos que yo ya hice posteriormente y comencé a generar otro tipo de ingresos, logré pagar ese préstamo del banco. ¿Pero el préstamo lo pagaste tú o el señor? Yo lo pagué, porque esto se solucionó después de un año, cuando él vende una parte de la casa y sale un cheque para él y para mí. Entonces, pero o sea, después de un año yo recupero los 60,000 soles más los intereses. O sea, prácticamente fue como una inversión, ¿no? Pero fue un año, ¿no? Claro. Pero durante ese año yo me empoderé bastante, pero me empoderé por el dolor. Como dices, esto aprendes bien por el dolor. En mi caso fue por el dolor, porque sentía que esto ya no iba a funcionar, pero yo dije, no, o sea, yo hago que funcione o que funcione. Porque... Como Margarita Pasos. Sí. Genial. Bueno, es cierto lo que dices respecto de la mentalidad, ¿no? Va a haber siempre un tope si tú no creces, porque mientras nosotros accionemos y estemos en constante movimiento, buscando proyectos y todo, está bien, ¿no? Pero a la par también tenemos que ir transformándonos mentalmente, ¿no? Aprendiendo más información, más conocimientos. Ambos van a la par, ¿no? Claro. No solo mentalidad o no solo acción, ¿no? Ambos para poder tener resultados, ¿no? El club también ayudó mucho porque, como tú dijiste, sacaron un montón de emprendedores, personas que alguna vez, como nosotras, que alguna vez hemos dejado de lado nuestros sueños, se reavivaron los sueños, se reavivaron las ganas de vivir, se reavivaron viajar nuevamente compartir con las personas. Ha sido muy bonito, ¿no? Y bueno, aparte del club, también había pues eventos, ¿no? Eventos donde se enseñaba bienes raíces, donde se enseñaba cómo hacer proyectos, cómo hacer desde cero, bienes raíces sin dinero, eran, ¿no? Los cursos que enseñaba. Y me gusta mucho, la verdad, que tengas bastantes proyectos, experiencias, ¿no? Es el inicio, ¿no? Y como estábamos conversando, es que al inicio pues es así, pero luego, ¿cuánto más, no? ¿Cuánto más vas a decidir hacer? Porque así como vienen los resultados, también vienen los retos. Las pruebas, creo Las pruebas. Sí. Sí, y cómo, ¿tú has pensado hasta cuánto te gustaría crecer? ¿Has pensado? Sí he pensado, porque, como te digo, para mí el desarrollo personal es una parte muy importante de mi vida. Primero, el sanar con mamá, con papá, hizo que conecte más conmigo misma y hizo que soñara más grande. Entonces, hoy en día, para mí personalmente, mis sueños son muy grandes, muy, muy grandes. De verdad que yo me río, ¿no? Digo, qué loca. Pero mi prioridad en este momento es ser mamá. Tengo 2 hijos, uno de 16 años, justo mañana es su cumpleaños, y el segundo de 10 años. Entonces, hoy en día, primero, mi primera prioridad son ellos. Yo, mientras ellos están conmigo, quiero avanzar a mi ritmo, a mi manera.
el día que tal vez ellos ya vuelen, yo voy a tener suficiente tiempo para seguir volando mucho más alto. Ujú. Pero como te dije al comienzo, a mí los libros, el desarrollo personal me enseñó a ser mejor mamá. Ujú. Y yo no me quiero perder esas etapas de Ujú. mis hijos. Yo ahorita estoy avanzando, aunque a veces lo digo, ¿no? A veces en conversaciones me siento a veces la tortuga y siento conejos que pasan por mi lado, y a veces saltando, otros hasta te dan pataditas, pero la verdad que al comienzo como que del proceso yo me sentía un poco mal, ¿no? Y decía, mira, cómo están corriendo y yo estoy todavía avanzando ahí, ¿no? Ujú. Pero luego entendí que cada persona tiene su proceso. Ujú. Y mi proceso es ahorita ser mamá. Ujú. Y estoy concentrada en ser mejor mamá para mis hijos. Y cómo dedicándoles tiempo de calidad, pero también que me miren a seguir brillando, a enseñarles con acciones de que mamá también puede lograrlo, Ujú. sin descuidarlo a ellos. O sea, no me quiero perder de esas actuaciones que hacen. A mí me encanta bailar, tú lo sabes. Ujú. Entonces yo en esas actuaciones también bailo, o sea, demuestro esas cosas a mis hijos. Y hoy en día sí, mi prioridad es ser mejor mamá, Susan. Qué bonito. Sí. Es muy bonito porque la información te ha llevado a eso, ¿no? Ser mamá consciente. Porque antes era ser mamá, pero desde el sacrificio, ¿no? Pero ahora ser mamá consciente, ser mamá de que sí, tengo mis sueños, pero decido ahora estar con mis hijos, ser mamá presente, que después voy a hacer mis sueños o organizarme mis tiempos y voy a hacerlo de esta forma, ¿no? Eso te da la información, ¿no? Sí, Los y libros. sobre todo también que aprendí a hacer dinero. Uh-huh. Y también a hacer dinero sin dinero. Ajá. Me gustan las finanzas, ayudo a muchas personas a crecer su dinero. Y también puedo disfrutar gracias a eso, esos tiempos con mis hijos, porque yo me acuerdo que antes yo soy muy estricta con los números, se podría decir. Uh-huh. Entonces yo sé cuánto voy a gastar este mes, el otro mes, el otro mes. Entonces antes me acuerdo que cuando venía el mes y yo quería, no sé, invitarle un Kentucky, un McDonald's o un, no sé, algo para mis hijos, y miraba los números y decía, no alcanza para eso. Entonces mejor hacemos un salchipapa en casa, no, cosas así, ¿no? Pero hoy en día, o sea, yo puedo darme esos lujos. Para mí es un lujo. Bueno, yo quiero preguntarte algo. Quiero preguntarte, tú me contaste una historia muy bonita que me gustaría que lo vuelvas a contar respecto del sorteo, a un sorteo. Sí. Que fue, cuando tú me contaste, fue muy mágico, la verdad, muy mágico. Y sí me gustaría que puedas volverlo a contar porque que las personas puedan inspirarse, que puedan también tal vez recuperar la fe, porque cuando tú me lo contaste para mí fue mucha fe, fue una, ¿cómo se dice? Una demostración de fe para mí. Yo sorteé en una venta de lotes, ¿no? Que hice, yo dije, ya, todos los que compren los lotes de este proyecto, se les va a sortear un carro. 0 kilómetros. Sí, yo también, la verdad, yo dije, debo estar loca para sortear un carro. Pero, ¿sabes? Para mí fue bien bonito porque fue la primera vez que lo hice y me sentí así bien, ¿no? O sea, me sentí bonito y dije, me sentí tan feliz de que la persona, yo recuerdo que antes de que sea el sorteo, porque como hubo esto de la pandemia, creo que hubo una huelga, no me recuerdo que se retrasó el sorteo del carro, ¿no? Uh-huh. Pero recuerdo que cuando dije que iba a haber el sorteo, cuando ya era la fecha, todo, yo dije, Señor, la persona que tú decidas es la que se lo va a llevar. Y yo lo dejé en manos de Dios. Y fue bien bonito porque luego, tú me contaste la historia, luego cómo también ganaste. Cuéntanos, Marga. Ya, mira, yo recuerdo que tú nos invitaste a un hotel en Miraflores, a todos los que estábamos participando del sorteo aquí en Lima,
porque por cosas de las huelgas y todo no se pudo hacer en Arequipa, Sí. ¿no? Porque incluso me acuerdo que el notario estaba en Arequipa, ¿no? Entonces se hizo como un in vivo y todo, ¿no? Todo online. Y yo fui, y la verdad que en ese momento cuando yo entré decía, wow, qué loco, Margot, o sea, porque yo la verdad desde pequeña nunca me había ganado ni un sorteo. Y yo me acuerdo que en Día de las Madres siempre decía, ay, que me toque, ni una canasta para Día de la Madre. Antes de sortear el auto, o sea, ¿no? Tú comenzaste a darnos charlas y comenzaste a hablar bastante de confiar en uno mismo, de tener fe bastante, de hacer declaraciones al universo, porque nosotros somos capaces de hacer cosas increíbles, pero a veces nosotros mismos no confiamos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, o tal vez muchas veces la fe ya está perdida en muchas personas por X motivos que hayan pasado en sus vidas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ese día tú decías, sí, esto sí funciona, y yo escuchaba, y no bajes tu energía, decía. No bajes tu energía, sigue, porque si tú dudas, no funciona. Si tú dudas, no funciona. Yo decía, sí. Entonces yo me acuerdo que yo hasta ahorita tengo ese cuaderno, una vez te lo voy a traer, que yo notaba todo lo que decías, pero ahí yo agarré y comencé a escribir. Y tú siempre decías, imagínate, ¿no? Ajá. ¿Cómo estás en el carro? Imagínate tus sueños. Y yo agarré y comencé a escribir, como por fotos sabíamos que ya no, era un carro rojo y todo. Sí. Yo comencé a escribir, dije, estoy en un carro rojo sentado, mi esposo está sentado, yo soy la copilota, mis hijos están atrás, están riendo, estamos full música, estamos en el carro. Yo comencé a escribir. Y siempre mis declaraciones lo termino con un dicho está, hecho está, ¿no? Y con un gracias. Y comenzaba el sorteo, tú comenzabas a hablar, y yo seguía escribiendo. Decía, Margot, no dudes. Y me acuerdo que estaban algunos amigos también del club, ¿no? Y ellos decían, ya, Margot, sí, y como que no sé, les llamé la energía, no sé, o me vieron escribiendo, no lo sé. Pero ellos decían, sí, Margot, sí, tú lo vas a lograr. Y yo decía, sí, Margot, no dudes, esto sí funciona. Y me acuerdo que el primer sorteo salió en la plancha. Sí, una plancha. Entonces yo dije, uy, Margot, bueno, ya. Y salió, Margot, la plancha. Y yo decía, pero funcionó. Pero Margot, no dudes, falta el carro. Y sigues escribiendo. Y la verdad que cuando salió el carro, yo no podía creerlo, Susan. De verdad, cuando tú dijiste Margot, dije, Margot. Y comenzaste a decir los apellidos, te juro que para mí era, no sé, yo lloré de la emoción, lloré de todo, porque, o sea, era como romper otra paradigma para mí, ¿no? Era como un milagro y decía, sí funciona. O sea, era como que sí funciona y mira, estás acá y todos te felicitan y todo, o sea, era una emoción tremenda porque yo misma no podía creerlo y solamente agradecía nada más y te abracé y no sé, yo sentía agradecida nada más y escuchaba voces y gritos y todo, era loco, pero fue así. La verdad, y sí, o sea, yo sentí como que si el universo, Dios me estaba dando eso, ¿no? Entonces yo dije, sí funciona, o sea, yo me quedé con eso, la verdad, y desde entonces, bueno, ya antes hacía mis declaraciones, pero con esa prueba, la verdad que yo lo que transmito hoy en día es eso también, Susan. Fue muy bonito lo del auto, fue muy bueno, una experiencia muy bonita. Y la entrega fue en Arequipa, porque el carro estaba en Arequipa. Y también fue otra experiencia. Y ahí sí, ya estaban con la música, y estaba... Sí. Y de verdad que tal como yo lo había escrito, cuando ya regresamos de Arequipa con el carro, se cumplió. Tal como yo lo había escrito. Y yo cerraba mis ojos y decía, wow, gracias. Porque realmente, o sea, eres tú, o sea, nosotros somos creadores. Las mujeres son creadoras, tú puedes crear todo lo que tú quieras hacer en tu vida, pero siempre y cuando estés bien contigo misma, hayas conectado
con tus padres, hayas perdonado a tus padres, los hayas aceptado, hayas aceptado tu vida y te hayas aceptado tal como tú eres, y que pongas a Dios en tu primer plano, todo funciona. Porque si sabemos que Dios es la fuente de todo y tú pones a Dios ahí en su lugar, pues vas a recibir pues todo, ¿no? Sí. Y lo que tú dices, pues sí, ¿no? O sea, somos creadoras, nosotras podemos materializar muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque materializamos un ser vivo, o sea, nosotras en nuestro vientre está crear. Y así como podemos crear bebés, y ya como lo has contado, has creado pues el carro, ¿no? Podemos crear muchas cosas, proyectos, ya nos has contado, ¿no? Cómo es que has decidido, ¿no? Estos 60,000 soles no me van a hacer caer y voy a ganar más, y lo has hecho. Y por eso es de que debemos ser muy cuidadosas con lo que decimos. Me gustó mucho este podcast, me gustó mucho esta entrevista. Espero que algún día se repita. Y pues, bueno, o sea, yo quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte también por apertura dentro de los primeros podcasts. Gracias por tu amistad, gracias por siempre confiar. Y bueno, o sea, coméntanos algunas palabras, algunos consejos, ¿no? Para la comunidad que nos está volviendo a ver. ¿Qué les puedes decir a las personas que han puesto en pausa sus sueños, han puesto en pausa, pero que tienen ese llamado interno que dice, oye, pero vuélvelo a hacer? Fue solo una pausa, fue solo una experiencia, fue solo una caída. ¿Qué les puedes aconsejar? Mira, lo que yo les puedo decir es que no es una caída, es una experiencia, y tal vez de las mejores experiencias. Que vuelvan a confiar en sí mismas, que vuelvan a creer y a tener mucha confianza en Dios, porque la fe mueve montañas. Y tú, con fe en Dios y confianza en ti mismo, comienzan los milagros, como yo le llamo. Oh. Que sigan avanzando, que no se detengan, porque todas podemos caer, nadie es perfecto, pero también Dios siempre va a tener una oportunidad para ti. Y sigue adelante sin juzgar a nadie. Sigue adelante, comienza a brillar, lucha por tus sueños, respeta a las personas, avanza sin hacer daño a nadie. Y Dios se va a encargar del resto. Sí, amén. Sí. Bien, Margot, muchas gracias, amigos. Excelente episodio el día de hoy. Gracias por estar presentes nuevamente. Envíen comentarios aquí, sugerencias de a quién quieren que le entrevistemos. Y pues nos vemos hasta el siguiente capítulo. Sí, amigos, gracias. Nos vemos. Chao.